Así que el tema del bautismo es algo que no es complicado, pero que a la vez, por ser simple, trae muchísimas complicaciones. Porque mucha gente piensa que el bautismo forma parte de la salvación. Y no tiene nada que ver con la salvación, excepto que damos un testimonio público de que ya somos salvos. O sea que, si una persona se convirtiera a Cristo y en el momento de convertirse muriera, iría a la presencia del Señor, sin bautizarse. Esto ya de por sí ya nos enseña claramente de que el bautismo no es parte de la salvación, es parte de los mandamientos que tiene el nuevo Hijo de Dios. Y seguramente por la Escritura, cuando lo vemos, es el primer mandamiento, bautizarse después de ser salvo. Así que vamos a mirar esta tarde por lo menos 3 cositas de los usos de la palabra bautismo y va a abrir seguramente nuestro entendimiento de algunas cosas. La primera que vamos a ver es el uso de la palabra en las figuras del Antiguo Testamento, especialmente usado también en el Nuevo Testamento, cuando habla de santificación de algunas cosas, algunos elementos de la práctica religiosa de Israel. Por ejemplo, en Marcos capítulo 7, el Evangelio de Marcos capítulo 7, nos habla de el pobre entendimiento que tenían en aquel tiempo los fariseos en la religiosidad, pero lo que nos interesa ver es el uso de la palabra. Marcos 7, versículo 4. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas que hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Versículo 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. El uso de la palabra aquí para lavamientos es bautismo. La palabra que se usa para bautismo, bautizo en el griego. Es la misma palabra que se usa para bautizar. ¿Sí? Así que, hablando del uso de la palabra, encontramos claramente que cuando una persona lavaba un vaso, estaba usando la palabra bautizar. No con el sentido del bautismo de un creyente en las aguas, pero decían la misma palabra. Es como que dijéramos hoy, en vez de bautismo, dijéramos lavamos los vasos y lavamos la gente cuando introducimos al agua para bautizar. En la misma palabra. Así que hablamos de uso de la palabra. Miren también en Hebreos 9:10. Hebreos 9:10. Dice ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Las abluciones, la palabra que usa es baptizo, bautismo. Otra vez estamos hablando de uso de la palabra, no que las abluciones fueran el bautismo en las aguas, sino el uso que se le daba entonces. En Hebreos 6:2, de la doctrina de bautismos, aquí lógicamente usa la misma palabra, ¿no? De la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Es evidente que aquí en esta enseñanza, cuando dice de la doctrina de bautismo, está hablando de los rituales religiosos que eran correctos en el Antiguo Testamento, pero que en el Nuevo Testamento y antes también los religiosos abusaban de ellos, de tal forma que todo tenía que estar limpio, si no, no era santo, no era purificado. Había ciertas cosas que sí eran necesarias, otras que no eran necesarias. Por supuesto,
Es mejor tomar agua en un vaso limpio que en un vaso sucio, ¿no? Pero en realidad el vaso en sí no lo hace más santo o mejor delante de Dios si está limpio o está sucio. Sigue siendo un vaso y nada más que eso. Ellos habían exagerado, ¿eh? Como nosotros en algunas prácticas también podemos exagerar, y transformarnos en religiosos, que eso es lo que está mal. En Hebreos el escritor usa la palabra bautismo, y está hablando de esos rituales que procedían del Antiguo Testamento, como es casi todo el contexto del libro de los Hebreos. En Lucas 11, versículo 38, estas eran las exageraciones. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. No se hubiese lavado, bautizado, usa la misma palabra, lavarse las manos antes de comer. Eso se viene exagerado muchísimo. Otra vez, claro que es mejor lavarse y es recomendable lavarse las manos antes de comer. Por supuesto que tenemos que hacerlo. Ahora, siempre tenemos la oportunidad de hacerlo. Moriremos de hambre si no tenemos oportunidad de comer. Ahí llegaríamos a la exageración, ¿verdad? Entonces, Jesús está hablando de estas cosas también en este pasaje. Primero a los Corintios 10:2 habla ya de una figura más amplia del Antiguo Testamento. Primero a los Corintios 10:2, 1 y 2. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Aquí hay una figura que ya podríamos traerla hacia algo más espiritual del Nuevo Testamento, que pudiera llegar a ser el mismo bautismo en las aguas en el Nuevo Testamento. La palabra que usó entonces es ser bautizados. Pasaron bajo la nube, estuvieron bajo la nube, pasaron en medio del mar, y fíjense ustedes qué contradicción. Usamos bautizar para algo que es con agua, pero pasaron en seco. Así que hay allí una figura para cosas que iban a ocurrir en el Nuevo Testamento. El pasaje sobre las pruebas, el pasaje sobre el mar en seco, o en medio de las pruebas para el Hijo de Dios también. Vamos a ver dos usos más de la palabra, pero vamos a orar antes y ver esto que es un poquito más profundo que lo anterior. Gracias, Padre, por mirar a tu palabra, a la escritura. Oramos que nos bendiga, que hables a nuestro corazón. En verdad que en ninguna forma nadie en este lugar esté confundido acerca de la práctica del bautismo, especialmente del bautismo en las aguas. Que cada uno sea honesto en su alma delante de Dios, de mirar a la Escritura y poder pensar correctamente como Dios enseña acerca de la salvación, y poder, por tu gracia, ser claro en este aspecto, poder separar estos temas que a veces la gente se confunde muchísimo y confía en aquello que no debe confiar, como lo es el bautismo, diciendo que es salvo porque se bautizó. Así que abras tú el corazón, el entendimiento, y que nuestra mente reciba y acepte la sencilla palabra de Dios, clara palabra de Dios. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, continuamos entonces. El segundo uso que vamos a ver de la palabra bautismo es el proceso de inmersión o de sumersión que lógicamente nosotros practicamos en el bautismo en las aguas. El bautismo en las aguas. Por ejemplo, Juan el Bautista es el primer bautista del Nuevo Testamento. El primer hombre que bautiza, el primer siervo de Dios que bautiza. La motivación que tenía Juan era llamar a toda la nación al arrepentimiento. Era un pueblo que estaba apartado de Dios, lejos de Dios. Por lo tanto, el arrepentimiento se mostraba identificándose en el bautismo
con la doctrina que Juan estaba trayendo a la nación. Y este es el primer bautismo que encontramos. Ahora bien, un poco más adelante, en Hechos capítulo 22, Pablo testifica, Hechos 22, testifica de su conversión y él recibe una orden allí. Está testificando, de mucho tiempo. Versículo 13 al 16. 22, 13 al 16. Dice, vino a mí, acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista, y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Así que el mandamiento para Pablo, Saulo, fue que él se bautizara literalmente, hazte bautizar. Ve a alguien que te bautice. Y nosotros vemos a Ananías en compañerismo con él, luego la iglesia con él, el bautismo, por supuesto, que recibió el gran apóstol Pablo. Según Pedro, el bautismo en Cristo en las aguas, si es igual al de Juan, entonces tenemos que reconocer algo. Juan bautizaba en el Jordán, ¿recuerdan? En el río Jordán. ¿Cómo bautizaba? ¿Era inmersión? ¿Era sumergir a la persona? ¿Era tomar un poco de agua y mojar su cabeza? ¿Cómo sería? Bueno, la lógica a mí me permite pensar de que si nos llevaba un río para tirar agua en la cabeza, lo podía llevar a cualquier canilla, ¿no? Aunque no existieran en mi tiempo. ¿Verdad? Agarrar un poquito de agua con algo y tirar la cabeza. Pero es evidente que la gente entraba al río y les bautizaba. En Marcos capítulo 1, Marcos 1, el uso de la palabra, entonces, sumergir, inmersión, es el uso que estamos viendo aquí. Versículos 9 y 10. 1, 9 y 10. Aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma, y al Espíritu como paloma, que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Vino al Jordán, entró al Jordán, y cuando subía del Jordán. Parece lógico que era el bautismo de inmersión, que de hecho es uno de los significados de esta palabra. Por ejemplo, cuando vimos el reciente significado, la santificación de las cosas útiles para Dios, ese rociar con sangre, y recuerden ustedes que se tiraba, con el hisopo, se tiraba sangre sobre los elementos. En eso también se usaba la palabra bautizar, y era rociar. Pero ahora aquí encontramos otro uso, por el mismo contenido de la palabra, de la expresión de la palabra, de sumergirla. Evidentemente la persona sumergida en las aguas. El Señor Jesucristo iniciaba su ministerio público. Jamás con este pasaje del bautismo de Jesús podríamos pensar igual que el mismo pueblo de Israel o que nosotros. A Jesús no se le requirió arrepentimiento. Lo que Jesús hizo es identificarse con aquel mensaje de aquel hombre, que era Juan, que abrió su camino y que luego deja instaurado de la misma forma para los que se bautizarán por la fe en Cristo. En el capítulo 8 de Hechos 8,
Versículo 36. Es aquel hombre etíope que va hacia su tierra. Felipe se cruza en su camino y en un momento ocurre esto. Diciendo por el camino, llegaron a cierta agua, luego que le testificó de Cristo, por supuesto, ¿no? Y dijo el eunuco, he aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandaron parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y de bautizó. Otra vez, es lógico pensar que el uso de la palabra inmersión era la que se usaba en este momento de bautizar a este hombre etíope. También nos deja claro este pasaje que el bautismo es solamente para aquellos que creen de todo corazón en el Señor Jesús. Si alguien en este lugar se bautizó sin creer en Cristo, el bautismo que efectuó no sirve para nada. Y si usted lo usa como una forma de decir voy al cielo porque me bauticé, hasta es idolatría. Es tonto creer en el bautismo como una forma de salvación. Si usted no es salvo y se bautizó, usted necesita creer en Cristo o se va al infierno. Y bautizarse de nuevo. Eso es lo que necesita. ¿Por qué? El requerimiento de la palabra de Dios es a todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Ese es quien debe bautizarse y nadie más debe hacerlo. Otra vez descendieron al agua y subieron del agua. La figura que hay del bautismo en Romanos capítulo 6, pareciera ser ilógica si no se trata de hundir a la persona. Y como les digo siempre a las personas que se van a bautizar, les hundimos y después de unos 10 minutos más o menos nos subimos. Es una broma, ¿eh? Están todos vivos. Versículos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, y esto no es el bautismo en agua, bautizados en Cristo Jesús es formar parte de Cristo, estar siendo uno con Él? Dice, hemos sido bautizados en su muerte, también hemos muerto con Él, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Muertos, sepultados y vueltos a la vida. Es una hermosa figura, la inmersión en las aguas, que no sería lógica si no hubiéramos muerto con Cristo y sepultado con Él, hundidos en las aguas como figura y levantados para una nueva vida en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, la figura coincide muy bien. Debemos bautizar de la forma que Juan el Bautista bautizó, de la forma que los apóstoles bautizaron en los primeros tiempos y que, a través de los años y de los siglos, la Iglesia lo ha hecho también. Debemos decir también que podemos escuchar de muchas iglesias que pueden ser de buena doctrina, que no bautizan por inmersión. Creo que están equivocados si lo hacen así. Pero como creemos que el bautismo no salva, no va a variar nada en una persona si realmente es un verdadero hijo de Dios. La tercera cosa que vemos es bautismo, el uso de la palabra. Es el proceso de sufrimientos de lo que se identifican con la verdad bíblica. El Hijo de Dios pasa por luchas y por pruebas. Las pasa por ser hijo de Dios y las pasa por formar parte del mundo, igual que cualquier otro ser humano. Pero hay algunas pruebas, hay algunas cosas que pasa el Hijo de Dios que directamente las pasa porque es un hijo de Dios. Y vamos a mirar cómo Jesús dijo y habló de que
también seremos bautizados, pasaremos por sufrimientos como cristianos. Y él lo dice claramente. Él dejó el ejemplo, Lucas 12:50. Lucas 12, versículo 50. Dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Saben de qué hablaba Jesús? ¿De ese bautismo cuál era? ¿Puede decirme alguien cuál sería ese bautismo? ¿Cuál? Sufrimiento, ¿cuál? ¿Cuál directamente? El mayor de todos. La muerte en la cruz, ¿no? Por supuesto, todo lo que antecede a eso, pero específicamente así, la muerte en la cruz. Y él decía, ¿cómo me angustio hasta que se cumpla? Tengo que ser bautizado. No estaba hablando del bautismo en las aguas. No estaba hablando de lavar los utensilios. Estaba usando la palabra bautismo de el sufrimiento por el cual iba a pasar, iba a ser sumergido en un dolor como jamás alguien puede experimentar. Y como lo sabemos bien, su dolor fue a causa de nosotros. Murió, dio su vida, sufrió, padeció, fue burlado, fue lastimado, porque nosotros somos pecadores. Esa es la razón. Pero él dejó el ejemplo. No hubo mejor ejemplo que el del Señor Jesucristo. De tal forma que hay pasajes que nos hablan específicamente de ellos, como 1 de Pedro 1:11. Vemos allí si pueden. 1 de Pedro 1:11. Miren ustedes que esto se venía diciendo de tiempo atrás. Los profetas, dice el versículo 10. Ellos escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Podríamos decir, anunciaban de antemano el bautismo en los sufrimientos, pasar por sufrimientos. Estaba determinado que el Señor Jesucristo tenía que padecer. En el capítulo 2 de 1 de Pedro, versículos 20 al 23, dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Recuerdan que hemos visto los domingos anteriores cómo el Señor Jesucristo enfrentó la contrariedad. La enfrentó desde la misma mesa en la que comía, de su propio pueblo, de su propia gente, de su propia nación, de los extranjeros. Pablo sufrió el dolor de dentro de la iglesia y de afuera de la iglesia, de parte del incrédulo también. Pero son cosas que están determinadas. Y si hubiera padecimientos por ser cristiano, que usted está viviendo, como Cristo recibió gloria, el cristiano recibirá gloria después de los sufrimientos. Esto debería ser un aliento para los hijos de Dios. Este pasaje es extremadamente claro porque dice al final del versículo 21, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Qué quiere decir esto? Si eres bautizado en el dolor, ¿qué va a pasar con los que le siguen? También serán bautizados en el dolor. Habrá sufrimiento también para los hijos de Dios. Los profetas hablaron de estos padecimientos. Los pasó mal.
La causa es muy clara. Somos nosotros. Gracias a Dios y hemos conocido a Cristo como Salvador. Así que dejó ejemplo. También habla de esos sufrimientos de los que le seguirían por la verdad. El cristiano que conserva la verdad sufrirá. Más tarde o más temprano lo hará. Mateo capítulo 20. Mateo 20, 22 y 23. Si ustedes recuerdan el contexto, una mamá pide privilegio para sus hijos. Seguramente se acordarán de él. Y Jesús le responde así, versículo 22. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero sentaros a mi derecha o a mi izquierda no corresponde a mí, sino al Padre. Bien, ¿qué está hablando Jesús? Había un vaso de dolor, una copa de dolor para tomar. Había un bautismo de sufrimientos profundos. Ustedes recuerden, no olviden, cuando hemos cantado hoy, si olvido el Getsemaní, ¿no? Que no me ocurra. Llévame a la cruz otra vez, que yo pueda pensar en la cruz. Porque en Getsemaní Jesús dijo, estoy angustiado hasta la muerte. No era simple, no son nuestras angustitas, no era eso. No son estas cositas pequeñas que vimos nosotros, era por nosotros. Y si alguien sufre por nosotros, indignos pecadores, el santo sufriendo por nosotros, imaginemos cuánto dolor. El Señor Jesucristo les dijo que ellos pasarían por ese trance. En Marcos capítulo 10, Marcos 10, versículo 38, usa otra vez la misma palabra. 38. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís, podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Así, usando exactamente la misma palabra. Iremos ahora a 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro 2, 24 y 25. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Estábamos perdidos, pero Jesús nos dejó ejemplo con su muerte en la cruz, para que sigamos sus pisadas, como lo hemos leído recién en el contexto. Dice, ¿qué gloria hay si padecemos porque lo merecemos? ¿Qué gloria existe en eso? Ahora, si por ser cristianos sufrimos injusticia, lo que hacemos es ser bautizados con el bautismo que él fue bautizado. Seguimos sus pisadas. Estaríamos bebiendo la copa amarga del dolor que él pasó. En Hechos capítulo 4, Hechos 4, versículo 1, dice 1 al 3. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, ya que era tarde. Cuando nosotros leemos el libro de Hechos,
rápidamente se levanta el enemigo del pueblo de Dios contra los cristianos. Y lo que hacen es perseguir a los cristianos, hacerlos sufrir. Estaban probando la copa mala. Estaban siendo bautizados en el dolor que el Señor Jesucristo pasó. Creo que todos podemos examinar nuestras vidas. En algún momento, aunque hubiera sido breve, hemos pasado por algún momento duro por ser cristianos, solamente por eso. A eso tiene que enfocarse, por ser cristiano. No porque, hice algo mal y me vino lo que me vino. Por ser cristiano. Eso es tomar la copa amarga del Señor. Eso es pasar por el sufrimiento que Cristo pasó. En capítulo 5, 1 al 3, los dolores de dentro que sufrió la iglesia. Hombres y mujeres, en este caso Ananías y Zafira, mintiendo al Espíritu Santo y causando un gran dolor dentro del pueblo de Dios. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque había personas impías dentro de la congregación. Dios limpió la iglesia y la iglesia le dolió. Por supuesto que sí. Por supuesto, a los apóstoles. En el capítulo, podríamos ver unos cuantos pasajes, pero lo que quiero decirles es libro de los hechos, libro del dolor, por ser cristianos, padecimientos, tomar la cruz, ser discípulos de Cristo, asemejarse a Él, seguir sus pisadas. Esto era ser bautizados en el dolor que Cristo pasó. Queridos, la diferencia en los hijos de Dios no la hace el bautismo en las aguas. No hay diferencia en una persona antes y después del bautismo. No hay diferencia. ¿Y por qué digo esto? Porque los creyentes seguimos pecando lamentablemente. Y si medimos algunos pecados, hemos hecho pecados después de convertidos y bautizados que tal vez son peores que antes cuando no conocíamos a Cristo. ¿En qué me cambió el bautismo? ¿Por qué confía usted tanto en el bautismo? ¿Por qué piensa que el bautismo le va a cambiar la vida? ¿O le cambió la vida? El bautismo no cambia a nadie. ¿Saben quién cambia a alguien? Cristo el Señor. Él es el Señor. Y si usted no tiene a Cristo, si usted realmente se pone honesta en su corazón y está pensando que el bautismo fue lo que le cambió la vida, créanme, piense por un segundo al menos que se va al infierno. Al infierno eterno. Porque usted está confiando en algo que no debe confiar. Usted está confiando en algo que hizo. Y la salvación es por gracia. Es un regalo de Dios. Y es confiando solamente en el Señor Jesús. Él es el que transforma la vida. Él es el que cambia. Es el que hace la diferencia. Todo convertido de verdad pasará por las aguas del bautismo. Porque es un mandamiento. Pero tiene que ser convertido. Si usted no es convertido, pasó por las aguas del bautismo, se va al infierno. Eso es lo que dice la Biblia. Necesita a Cristo como Salvador. Pero luego este cristiano verdadero, convertido, bautizado, y antes también del bautismo, pasará por sufrimientos lógicos si es piadoso. Porque se habla tanto de la burbuja. Hermanos, el cristiano no está en una burbuja. Y si usted vive en una burbuja, vive en un mundo irreal. Si usted está protegido por cristales, por favor, rompa el cristal. Por favor, porque el mundo afuera es desastroso. Y usted tiene que conocerlo, tiene que saber de qué se trata. Y tiene que sufrir en ese mundo. Tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque es cristiano. Y porque va a vivir en el mundo. No como el mundo, pero sí va a tener que vivir en el mundo. Así que va a verse con patrones, va a verse con empleados, va a verse con personas que le maltratan, que le miran mal, va a verse con personas que no creen como usted, por lo tanto se van a burlar de usted porque es cristiano,
Tiene que vivirlo. Pero no lo va a vivir si no conoce gente, si no testifica, si no habla de Cristo. El bautismo es un testimonio de que Cristo está en nosotros. Testificamos de que Cristo está en nosotros. Hablamos con ese hecho precioso de que Cristo ha salvado nuestras almas. Su vida debe estar cambiada o no ha creído de verdad. Cambiada por Cristo, no por el hombre. Porque si su vida no ha cambiado, usted no ha creído en Cristo. Y no puede cambiar. En Santiago capítulo 4, Santiago 4, versículo 4, el Hijo de Dios vive una lucha constante, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la mitad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Estos son cambios. Estos son cambios. Y si usted es un verdadero hijo de Dios, pero su vida es resistir a Dios, entonces Dios le va a humillar. Dios lo va a traer abajo, si es un hijo de Dios. Ahora nos damos cuenta que es muy raro que hablemos de bautismo cuando estas cosas se nos hablan en la palabra de Dios. Y no decimos, bueno, yo fui bautizado, por eso yo no pequé más. Nos encontramos con estos pasajes, gente bautizada, que dice, más vale que te quebrantes, más vale que seas piadoso, más vale que despiertes, más vale que sigas a Dios, más vale que te humilles, porque será la única forma en que Dios te va a exaltar. ¿A través del bautismo? No. A través de la obediencia diaria, lógica, normal, que cualquier hijo de Dios, bautizado o no, tiene que tener delante de sí. Así que, hermanos, pasaremos por dolores. Si usted no sufre tanto, si yo no sufro tanto, yo tendría que ver un poquito mi vida, revisarla. Porque el que quiere vivir piadosamente recibirá persecución, ¿no? Va a tener adversidad. El que quiere agradar a Dios va a desagradar al ser humano, porque es así, y tiene que ser así. Los hijos de Dios que tienen poder. En segunda de Pedro, no lo vamos a leer, pero dice, Pedro habla de falsos profetas, de ángeles caídos, de profetas locos, de perros, de maestros que no creen en su venida. Y yo me pregunto, si todas estas calificaciones serían salvadas porque alguien se bautiza. ¿Y saben algo? Estos eran increíbles. Y seguramente si examinamos la vida de esta gente, nos podríamos parecer mucho, aún de los ángeles caídos. Pero a ninguno de estos jamás serían salvos por bautizarse. Solo por confiar y creer en el Señor Jesús. Solamente. Por supuesto, los ángeles caídos no tienen ninguna oportunidad. Ni una sola. Negaron a aquel que vieron, a aquel que estaba en su misma presencia. Figuras que eran santificadas a través del rociamiento del bautismo antiguo, usos en cuanto al proceso de inmersión, de sumergir a la persona en agua
y también el uso de la palabra en los sufrimientos de alguien que se identifica con la verdad. Por lo menos 3 significados de la palabra. El que nos toca a nosotros, por lo menos son los 2 últimos. Bautismo en las aguas, bien entendido, y bautismo en los sufrimientos lógicos, normales, en alguna ocasión, para la vida. ¿Has sufrido por Cristo alguna vez? ¿Has tenido honestamente algún padecimiento por ser cristiano? Otra vez, si esto nunca ha ocurrido en tu vida de cristiano, como cristiano, piensa bien si estás viviendo una vida como cristiano. Piensa bien, porque es normal. Que Dios nos bendiga, nos dé el ánimo. El domingo que viene seguiremos con algunas cosas que corresponden a los nuevos bautizados, pero creo que debería quedar claro que tenemos algo muy importante en esta palabra, especialmente la que afecta al Nuevo Testamento, donde bautismo en las aguas y sufrimientos son algo que va a pasar o que debe pasar en los Dios. Dios no, vamos a ver. Gracias, Padre, por este tiempo con tu palabra, que tú te honres, te glorifiques. Gracias por cada hermano y hermana en este lugar. Y queremos pedirte, Padre, nosotros no conocemos todas las cosas, pero seguramente hay hermanos y hermanas aquí que están sufriendo, como hijos de Dios, están sufriendo. Oramos que tú les bendigas, que tú los animes y los alientes, que la mano de Dios, el Dios de los cielos, esté obrando poderosamente en cada uno, para que ese tiempo de dolor sea aliviado y consolado por la presencia del Señor Jesucristo. Tú puedes obrar, Señor. Tú puedes traer paz y descanso a cada corazón y hacer de que esta palabra, bautismo, en la cual podemos estar ahora mismo pensando que estamos pasando por ella, sea una palabra aún gloriosa para el Hijo de Dios. Porque después de esas pruebas, después de esas luchas, vendrá la gloria, vendrá el reconocimiento, vendrá la valoración justa, perfecta, que Cristo va a hacer en cada uno de tus hijos. Así que gracias, nos ponemos en tus manos, esperamos tener una buena semana para tu gloria y que tú seas honrado en cada uno de nosotros. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.